Si en el anterior tutorial veíamos el concepto de función y cómo expresarlas, en este vamos a analizar algunas de las características de las funciones a través de la fórmula y gráficamente. Vamos a ello. Bueno, pues entonces, como habéis visto, vamos a centrarnos en ver las características de las funciones, en estudiarlas para luego aplicarlas y verlas en una serie de funciones elementales que veremos en el siguiente tutorial. Voy a apartarme para que se vea bien y nos vamos a centrar en las primeras características que serán el dominio y el recorrido de una función. Bueno, primero definimos el dominio. Será el conjunto de valores de la variable independiente. ¿Os acordáis cuál es la variable independiente? Eso es, la x, que tienen imagen, o dicho de otra forma, para los que existe un valor f de x. ¿De acuerdo? De la misma forma, el recorrido de una función será el conjunto de valores que toma o puede tomar la variable dependiente. La variable dependiente será exactamente, la i. Muy bien. Bueno, esas serían las definiciones. Si nos vamos a un gráfico como el que utilizábamos para definir las funciones, acordaros que teníamos un conjunto numérico de números reales que estaban relacionados con otro conjunto numérico a través de una fórmula o relación de correspondencia a partir del cual a cada valor del grupo inicial le correspondía un único valor del grupo final. ¿Os acordáis? Al conjunto inicial, a los valores que tomamos en el grupo inicial lo llamábamos antiimagen y los valores relacionados con estos los llamábamos imagen en el conjunto I. ¿Os acordáis? Bien, pues para nosotros ahora veremos que el dominio es ese conjunto de antiimágenes que puede tomar la función y el recorrido será el conjunto de imágenes al cambiar la x en la relación y obtener la y, ¿vale? Vamos a verlo gráficamente, que es mucho más sencillo. Bien, ¿cómo podemos saber el dominio y el recorrido en una gráfica? Bueno, pues ahí nos dicen el dominio, nos vamos a fijar en el eje X. ¿Qué hacemos? Podríamos hacer como si tuviésemos una lámpara colgada en el techo que busca dar sombra, ¿vale? Y vemos los tramos del eje X en el que hay sombra. Esos tramos son el dominio de la función, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, en este caso, diríamos que el dominio de la función está formado por dos intervalos, el que va desde -3 a 2, incluidos porque tenemos puntos rellenos, unido con el intervalo que va de 3 a 4. ¿Lo entendemos? Bueno, ¿qué ocurre en el caso del recorrido? Lo vemos en el eje de las Y. En este caso pues, teníamos que poner una linterna o una lámpara de mesita e intentar alumbrar hacia la pared. ¿Sí? ¿Y veis la idea? Bueno, pues en este caso esa sería la primera parte de la sombra, ¿vale? Pero fijaros que la otra lámpara también da sombra y une la sombra de uno con otro de forma que solo vamos a tener un intervalo. En este caso, aunque hay dos tramos, el recorrido solo tiene un intervalo que va desde el punto 0 hasta el 5. ¿Lo entendemos, chicos? ¿Sí? Vale. Pueden ser varios intervalos o pueden ser un solo intervalo. Pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. ¿De acuerdo? ¿Lo vamos cogiendo? Bueno. Cosas importantes a tener en cuenta. ¿Vale? Importante. Hemos dicho que se da en forma de intervalos, ¿de acuerdo? Bien con llave o bien con paréntesis, dependiendo si el valor está incluido o no. ¿Sí? Y lo último, también a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Os lo pongo aquí para que quede claro. Muy importante, en el caso de los dominios,
¿vale? Si estamos trabajando con la fórmula y esa fórmula, esa función, tiene un denominador, ese denominador nunca puede tomar como valor el 0. La x que haga que el denominador sea 0 no entraría dentro del dominio, ¿de acuerdo? Y de la misma forma, si hay raíces y esas raíces son de índice par, ese radicando no puede ser negativo porque entonces no podríamos resolver esa raíz, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos con otras características. Bueno, ahora que tenemos claro lo que es el dominio y el recorrido de la función, ¿vale? Para estudiar la función e ir intuyendo cuál sería su gráfica, resulta útil analizar algunas características de esta función. La mayoría de ellas las analizaremos a través de la fórmula, ¿vale? Vamos a empezar con una de ellas, que son los puntos de corte con los ejes, ¿vale? En qué lugares la función va a cortar tanto al eje y como al eje x, ¿vale? Empezamos con el punto de corte con el eje de abscisas, es decir, con el eje de las x, ¿de acuerdo? Las coordenadas de esos puntos van a ser x, 0, ¿vale? Siempre va a tener como valor de la y el 0 y veremos cuál es el valor de la x. ¿Cómo vamos a obtener ese valor de la x? Pues muy sencillo, vamos a tomar la fórmula y la vamos a igualar a 0, de forma que tenemos una ecuación que vamos a poder resolver, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función, x cuadrado menos 4. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es igualar a 0 f de x, es decir, x cuadrado menos 4 lo igualamos a 0. Como es una ecuación de segundo grado, ya sabemos resolverla y nos va a quedar dos posibles valores de x, más 2 y menos 2, con lo cual obtenemos ahí dos puntos de corte, el 2, 0 y el menos 2, 0 si tomamos el valor de x como negativo. ¿Entendido? Eso lo podemos llevar a la gráfica. ¿Lo veis ahí? Bien. Hay que tener claro que pueden ser varios puntos de corte con el eje de las x, ¿de acuerdo? Lo que no va a ocurrir con el eje de las y, como lo voy a explicar ahora. ¿Cuál sería el punto de corte con el eje de ordenadas o el eje de las y? Bueno, pues primero, las coordenadas de ese punto va a ser el 0 y el valor que tenga la función cuando x vale 0. Por lo tanto, lo vamos a hallar sustituyendo la x por 0 en la fórmula, ¿vale? Calculando f de 0. Eso sabéis hacerlo, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a hacerlo en nuestro ejemplo, en la fórmula que teníamos antes. Bueno, pues sustituimos la x por 0, nos va a quedar que el valor de la y será menos 4, con lo cual la coordenada en el punto de corte, las coordenadas en el punto de corte serán 0, menos 4. Ese es el punto de corte con el eje de las y. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay que tener claro que en este caso solo hay un punto de corte y incluso puede ser que no haya ninguno si cuando x vale 0, es decir, si el punto x igual a 0 no pertenece al dominio, que ya lo explicamos en la característica anterior, ¿vale? Bueno, para terminar, tened claro que estamos hablando de puntos, y como estamos hablando de puntos, los tenemos que dar como coordenadas, es decir, como pares de valores x, y, ¿de acuerdo? Dominio y recorrido, recordaros que lo veíamos como intervalos, ¿sí? Bueno, ya tendremos ahí 3 puntos, ¿vale? Más adelante vamos a ver más características que nos van a ir esbozando la gráfica, pero ya os adelanto que al ser de segundo grado, la gráfica va a tener forma de parábola, con lo cual vamos a tener algo de este estilo, ¿vale? Bueno, continuamos entonces con otra característica. Vamos a centrar ahora en el signo de la función. Vamos a ver si la función es positiva o negativa, ¿vale? Lo primero, será positiva cuando la función es mayor que 0, es decir, cuando la gráfica está por encima del eje x, ¿de acuerdo? Cuando la imagen
mayor que 0 o la gráfica está por encima del eje X, ¿de acuerdo? Y será negativa cuando la gráfica está por debajo del eje X o cuando la imagen en ese punto, ¿vale?, es menor que 0. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Vale. Bueno, primero se estudia en el dominio, ¿de acuerdo? En nuestro caso, que tenemos ahí la gráfica de antes, f de x igual a x cuadrado menos 4, la tenemos ahí dibujada, pues se estudiaría en todo el dominio, que veremos luego que el dominio es todos los números reales. Vale. Otra cosa, hay que tener en cuenta los puntos de corte con el eje X. En nuestro caso, los puntos de corte son el menos 2 y el 2, y eso nos creará los intervalos de estudio. En esta gráfica los intervalos de estudio son desde menos infinito hasta menos 2, que es el primer punto de corte, después el intervalo que va entre los dos puntos de corte, es decir, el menos 2, 2, y por último el tercer intervalo, que sería el que va desde 2 hasta infinito. ¿Entendido? Bueno, visualmente, ¿cómo podríamos hacer visualmente? Pues si tenemos la gráfica, ¿vale?, lo podemos hacer visualmente. Fijaros ahí en la gráfica, en el dibujo, desde menos infinito hasta menos 2, va a ser positiva porque está por encima del eje X, la gráfica. Desde menos 2 hasta 2 será negativa. ¿Y cómo creéis que será desde en el intervalo de 2 a infinito? Eso es, positiva, muy bien visto. ¿Vale? Lo hemos entendido, ¿verdad? Es sencillo, simplemente tomo de referencia al eje X. Si está por encima va a ser positiva, si está por debajo del eje va a ser negativa. Aquí visualmente es sencillo. Vale. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos con la fórmula. Si no tenemos hecha la gráfica y no queremos hacerla, bueno, pues veréis cómo lo hacemos, ¿vale? Para hacerlo con la fórmula vamos a analizar los valores o un valor dentro de cada intervalo. Acordaros que teníamos la fórmula que era x cuadrado menos 4 y que, como os he dicho antes, os iba a decir que el dominio es todos los valores de R, ¿vale? Porque va desde menos infinito hasta infinito. Bien, pues vamos a tomar, como veis, está dividido el eje en tres intervalos, desde menos infinito a menos 2, desde menos 2 a 2 y desde 2 a infinito, como hemos dicho antes. ¿Vale? Pues tomamos un valor entre menos infinito y menos 2, el que queramos, ¿de acuerdo? Yo voy a tomar el menos 5. Bueno, lo sustituyo en la fórmula, nos quedaría menos 5 al cuadrado menos 4. Menos 5 al cuadrado es un número negativo elevado al cuadrado, da positivo y es mayor que menos 4, con lo cual el resultado me quedaría 21, que es positivo, con lo cual en todo el intervalo la función es positiva. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Ahora tomamos otro valor dentro del siguiente intervalo, entre menos 2 y 2. En este caso lo más fácil es tomar x igual a 0. ¿Cuánto vale la función cuando x vale 0? Bueno, pues vale, que ya lo hemos visto antes, menos 4, ¿no? ¿Cuál es el signo de la función entonces? Negativo. Muy bien. Vale, ¿lo vais pillando? Bueno, pues a ver, el último intervalo, ya sabemos que es positivo porque lo hemos visto antes gráficamente, pero vamos a verlo tomando un valor. Supongamos ahora que tomamos el x igual a 5, como 5 al cuadrado vuelve a ser 25, también nos vuelve a salir el valor de la función 21 y por lo tanto es positiva. ¿Entendido? Bueno, pues es el momento de ponerlo en práctica. En el siguiente tutorial veremos otras características. Hasta luego. Hasta el próximo vídeo. Let the mag be with you. Nos vemos por las aulas.